Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a demostrar a continuación el siguiente teorema. Este teorema está compuesto de dos partes. La primera de ellas nos dice que si A y B son números reales, entonces existe un único número real que satisface, de tal manera que se satisface esta igualdad, ¿sale? Este único número real X cumple que A más X es igual a B, donde A y B son precisamente los números reales dados. La segunda parte de este teorema lo que nos dice es que si A y B son números reales, tales que A es distinto de 0, entonces nuevamente podemos encontrar un único número real X, vamos a llamarlo también X, de tal manera que se satisface la siguiente identidad: A por X es igual a B. ¿Sale? En esta segunda parte del teorema es sumamente importante tener presente que A es un número distinto de 0. ¿Va? Entonces vamos a comenzar la demostración. Vamos a realizar la primera parte. Entonces, no olvidemos que tenemos A y B, números reales. A, B son números en R. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para demostrar que en efecto existe un número real que cumple esta propiedad, tenemos que de alguna manera proponerlo y después demostrar la unicidad, ¿sale? Entonces, para ello pues vamos a utilizar los axiomas que nosotros ya hemos visto. Y entonces, intuitivamente, lo que podríamos pensar es que la idea es resolver esta ecuación, ¿no? Es encontrar un valor de x, de tal manera que cuando yo lo ponga aquí en el lugar de esta x, pues, y le sume a, me dé como resultado b. Entonces, resolver la ecuación, pues es lo que nosotros de alguna manera veníamos trabajando como despejar a la variable, ¿no? Entonces, para despejar a la variable, lo que hacíamos era dejarla en un solo lado de la igualdad, en este caso pasar a esta A que me está de alguna forma estorbando, lo pasamos del otro lado de la igualdad. ¿De qué manera? Con la operación contraria a la que está haciendo, ¿no? Entonces, como que intuitivamente se puede pensar que x es igual a b más el inverso aditivo de a, ¿no? ¿Sí? Hasta este momento no sabemos que el inverso aditivo sea un elemento único. Entonces nosotros sabemos solamente que existe, pero no sabemos que sea único, ¿va? Entonces vamos a nombrar al inverso aditivo por a uno de los inversos aditivos, ¿no? Porque no sabemos hasta este momento que sea único. Sea A1, entonces un número real tal que A1 más A sea igual a 0, ¿sí? Este A1 existe por el axioma 3, ¿no? La existencia de A1, la existencia de A1 está garantizada. Eso es importante garantizar. ¿Por qué estamos seguros que existe este A1, no? La existencia de A1 está garantizada por el axioma, el primer axioma era el de cerradura, el segundo el de conmutatividad, asociatividad, existencia de neutros, por el axioma 5, ¿no? La existencia de inversos aditivos, ¿sale? Entonces nosotros tenemos la garantía de que A1 cumple con esta igualdad, ¿verdad? ¿Sale? Entonces no olvidemos eso. Ahora, nosotros tenemos que, de alguna manera, como les decía, encontrar, ¿no? Proponer dicho X, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a considerar, digamos, entonces definamos x sub 0, vamos a ponerle x sub 0, pero va a ser realmente bueno, la idea es encontrar un x, ¿no? Entonces vamos a ponerle x sub 0, definamos x sub 0, o de una vez vamos a ponerle x para que no tengan problema. Definamos a x de esta manera. X es simplemente b más
A1, ¿sale? Entonces fíjense, lo que nosotros acabamos de hacer es lo siguiente. Acabamos de proponer un número X que está dado precisamente por la suma de estos dos números reales. B es uno de los números que tenemos por hipótesis, ¿sale? Y A1 es el inverso aditivo de A, ¿no? Donde también A es un número dado por las hipótesis del teorema, ¿sale? Entonces digamos que hasta este momento nosotros hemos propuesto un X, ¿no? Lo que tenemos que demostrar ahora, pues es que en efecto, si yo sumo A más X, en efecto eso me va a dar como resultado simplemente B, ¿sale? Que es precisamente esta parte. Entonces vamos a ver si eso es cierto, ¿no? Entonces yo voy a comenzar A más X, yo sé que eso es igual a A más, y ahora sí voy a sustituir el valor de X, ¿no? Más B más A1, ¿sale? Y entonces esto es igual a ¿quién? Esto es igual, bueno, vamos a empezar a jugar precisamente con este lado, ¿no? Aquí, fíjense, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros sabemos que A1 es tal que A1 más A es igual a 0. Entonces, lo primero que podemos hacer, si somos un poquito ordenados, como todavía estamos comenzando a estudiar las propiedades de los reales, vamos a tratar de ser lo más ordenados posibles. Entonces, vamos a utilizar cada una de las propiedades para ir justificando todos los pasos. Nosotros de alguna forma nos gustaría tener esta expresión aquí para que podamos concluir que en efecto esto es igual a 0, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es aplicar la conmutatividad aquí adentro, entonces aquí adentro, ¿sale? Para tener precisamente que A más A1 más B, bueno, para tener esto, ¿sale? Que es, fíjense, de acá hacia acá, lo único que hicimos fue aplicar la conmutatividad de los reales en esta suma, ¿no? En la suma de B más A1, ¿sale? Ahora, si quieren vamos a anotarlo aquí con otro color. Entonces de acá para acá, lo único que aplicamos fue el axioma 2 para la suma, ¿no? ¿Sí? Ahora, el siguiente paso, lo que podemos hacer es aplicar la asociatividad, ¿sale? Entonces vamos a aplicar la asociatividad para la suma también. Entonces tenemos que A más A1 más B es lo mismo que la expresión de arriba, ¿sale? Lo único que hice fue aplicar como asociatividad aquí. Entonces nuevamente de acá hacia acá apliqué el axioma 3 también para la suma, ¿no? La asociatividad para la suma. Y ahora sí, fíjense, cada uno de estos pasos que fui haciendo fue precisamente con la intención, con el objetivo de llegar a que en esta expresión, utilizando la definición de X, me apareciera esta expresión, ¿no? El A1 más A. Y ya me apareció. ¿Para qué? Para que yo pudiera cambiarlo por el valor de A1 más A y ahora sí, hacer mucho más pequeña la expresión, ¿no? Y entonces ahora sí, yo puedo ya concluir que esto es igual a 0 más B, ¿no? ¿Sí? Y entonces de acá hacia acá, ¿qué es lo que utilicé? Simplemente la definición de A1, ¿no? No olvidemos que se cumple que A más A1 pues es igual a 0, ¿sale? Y ahora sí, fíjense, en este caso ya lo que yo puedo concluir que esto de acá, esto 0 más B, pues es simplemente igual a B. ¿Y qué utilizo para justificar este último paso? Pues es precisamente el axioma 3, ¿no? No, es el axioma 4, que es la existencia de neutros, ¿sí? Recordemos que el 0 de hecho ya probamos que es único, es el único número real que satisface esta propiedad, ¿no? Que el 0 más cualquier número real te devuelve dicho número real, ¿sale? Entonces, fíjense, tenemos toda una cadena de igualdades, ¿sale? Entonces, cuando tengamos este caso, nosotros podemos concluir por transitividad de la igualdad. Nosotros podemos concluir, ahora sí, fíjense,
podemos concluir que A más X es igual a B. Y era precisamente, no sé si se acuerdan, precisamente lo que queríamos probar. Queríamos demostrar que existe, de hecho queremos demostrar que existe un único número real X que cumple esto, ¿sí? Nosotros aquí acabamos de proponer a este X, ¿sale? Entonces nosotros propusimos a este X y vimos y acabamos de demostrar que este X, pues en efecto, ¿sí?, cumple lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que nos falta demostrar? Nos falta demostrar que en efecto ese número real pues es único, ¿no? ¿Sale? Entonces vamos a demostrar que es único. Entonces resta probar que en efecto X definido de esta forma, ¿no? Definido como B más A1 o A1 más B, ¿sí? Es lo mismo por la conmutatividad de los reales, ¿ven? Resta probar que en efecto X igual a B más A1 es el único número real que satisface la identidad siguiente, ¿no? Que satisface que A más X es igual a B. ¿Sale? Entonces, nuevamente, cuando nosotros queremos probar la unicidad de un elemento, lo que nosotros tenemos que hacer es suponer que existe otro que también cumple la propiedad y demostrar que son los mismos, que en efecto se trata del mismo número, o bien a llegar a una contradicción. Entonces, al llegar a la contradicción, lo que nos queda es que, pues al suponer la existencia de otro, pues estamos, no puede ocurrir realmente porque se tiene algo contradictorio, ¿va? Entonces vamos a pensar que existe otro, ¿sí? Supongamos que existe, vamos a ponerle X' en R, tal que X' satisface también la misma ecuación anterior, ¿no? Satisface que A más X' es igual a B. ¿Va que va? Entonces tenemos que demostrar entonces que X es igual a X', ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa. Fíjense, nosotros tenemos que tanto X como X' satisfacen cada una de ellas la ecuación respectiva. Entonces ahora sí, por transitividad de la igualdad, ¿sí? Digamos que esta es, por ejemplo, mi ecuación 1 y esta es mi ecuación 2. Entonces ahora sí, de la ecuación 1 y la ecuación 2, de la ecuación 1, ecuación 2 y transitividad de la igualdad, podemos concluir que tenemos lo siguiente, ¿no? Que A más X sea igual a A más X'. ¿Va que va? Entonces, ahora sí, fíjense, nosotros tenemos la siguiente igualdad y entonces, precisamente, nosotros uno de los teoremas con los que ya contamos es la cancelación para la suma y la cancelación para la multiplicación, ¿sí? Entonces, fíjense, utilizando precisamente por ese teorema, por la ley de la cancelación para la suma, nosotros podemos concluir que en efecto se tiene que, literal cancelando A en ambos lados de la igualdad, podemos concluir que X es igual a X'. ¿Sale? Y entonces ahora sí, por lo tanto,
podemos ahora sí afirmar que en efecto x, definido como b más a1, es el único número real, tal que satisface que a más x es igual a b. ¿Sí, chicos? Vale, entonces hasta este momento nosotros hemos probado únicamente la primera parte del teorema. Vamos a resolver la segunda parte. Esta ya va a ser un poco más breve porque la idea es en esencia muy similar. Entonces ahora sí, la demostración de la parte 2 del teorema. ¿Va? Entonces, ahora sí, fíjense. Tenemos dentro de las hipótesis del teorema, ¿sí? Recordemos que A y B son números reales. Y además sabemos que, si eran A y B, vamos a ver nada más para tener lo mismo. A, B, números reales, ok. Sabemos además que A es un número real que es distinto de 0. ¿Sale? Entonces A y B son números reales donde además A es distinto de 0. ¿Sale? Entonces, el axioma 4, que nos hablaba sobre la existencia de inversos multiplicativos, precisamente nos dice que para cualquier número real distinto de 0, existe otro número real que multiplicado por él nos da el neutro multiplicativo, ¿no? Entonces, precisamente por ese axioma, por el axioma 4, ¿sí? No, es el axioma 5, perdón, porque el axioma 4 es por el axioma 5, que nos garantiza la existencia de inversos multiplicativos, nosotros sabemos que existe, vamos a ponerle un A1 en R, ¿sale? De tal manera que satisface que A1 por A es igual a A por A1 por la conmutatividad, y esto es igual a 1, ¿va? Entonces, no olvidemos este cuate, este A1, ¿quién es? Y ahora sí, ¿no? Nuevamente, recordemos qué es lo que nos pedía demostrar, que bajo estas condiciones nosotros podemos garantizar la existencia de un número real que cumple esto, y además este cuate es único, ¿no? Entonces, nuevamente, vamos a proponer al número real. Entonces, definamos, vamos a decir que es así, definamos a x de la siguiente manera, ¿sale? Definamos a x como b por a1, ¿sí? O a1 por b, no importa mucho, acuérdense, por la conmutatividad, el orden de los factores no altera el producto, ¿sale? Definamos x igual a a1 por b, ¿sale? Entonces, nuevamente, vamos a agregarle un color aquí para que se resalte. X está definido de esta forma, ¿sí? Entonces, lo que nosotros garantizamos es que para esta x se cumple precisamente lo que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que demostrar es precisamente que al multiplicar a por x nos va a dar precisamente b, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver que en efecto sí sucede eso, ¿no? Entonces, a por x, pues es simplemente a por a1 por b, ¿sale? Simplemente de acá hacia acá, pues lo único que hice fue cambiar el valor, o bien lo que vale a x, ¿no? ¿Sí? Lo reescribí. Entonces, ahora sí, utilizando la asociatividad para la multiplicación, esta expresión, pues es lo mismo que, o es igual a por a1 por b, ¿no? ¿Sí? Realmente estoy aquí utilizando la asociatividad para la multiplicación, o sea, el axioma A3, ¿no? ¿Sale? Y ahora sí, fíjense,
ya me apareció precisamente la expresión esta, ¿no? Entonces, precisamente yo sé que A1 cumple que A1 por A, perdón, A1 por A es igual a 1, ¿no? Entonces, ahora sí, utilizando nada más eso, esa información, digamos, yo sé que esto es igual a 1 por B, ¿va que va? Y esto es igual, 1 por B es simplemente B. ¿Por qué? Porque sabemos que el 1 es el único número real que satisface que 1 por z, vamos a ponerle, es igual a z para todo z número real, ¿no? Entonces el 1 es el único número, de hecho es el neutro multiplicativo para es el neutro multiplicativo, o sea, es el único número real que satisface esa propiedad, dicha propiedad, ¿vale? Entonces fíjense, tenemos aquí una cadena de igualdades, ¿sí? O sea, esto es igual a esto, luego esto es igual a esto, esto es igual a esto y esto es igual a esto. Entonces, tenemos una cadenita de igualdades. Entonces, nosotros podemos concluir por transitividad de la igualdad que A por X es simplemente B. Y esto, chicos, si se dan cuenta, es precisamente lo que queríamos probar, ¿sí? Esto es precisamente lo que se nos pedía demostrar. Queríamos demostrar que podíamos encontrar un número real, es este cuate, que cumplía que A por X sea igual a B. Nos falta probar que en efecto este número X es único, es el único número real que satisface esto, ¿va? Entonces, de manera muy similar al caso de la suma, vamos a supongamos que existe otro x' en R tal que se satisface que A por x', ¿sí?, es igual a B. Entonces, fíjense, también tenemos que se cumple esto. Voy a cambiarle de color para que sea un poco más, vamos a ponerle un rojo, ¿sale? Entonces, fíjense, de esta expresión y esta expresión, por la transitividad de la igualdad, yo lo que puedo concluir es que A por X es igual a A por X'. Y ahora sí, recordemos precisamente, ¿sale? Entonces, no olvidemos que A es un número real distinto de 0. Entonces, por la ley de la cancelación para la multiplicación, siempre y cuando A fuera un número real distinto de 0 y se cumpliera que A por algún otro número fuera igual a A por alguna otra expresión, otro número, yo podía cancelar las A's. Pero ojo, siempre y cuando en la ley de la cancelación yo tenga la igualdad entre dos expresiones que estén expresadas como el producto de dos términos allá, y uno de esos términos tenga yo la garantía que es distinto de 0, en este caso es el A, ¿no? Entonces, precisamente por la ley de la cancelación para la suma, yo puedo garantizar que esto es distinto de 0. Yo puedo cancelar y entonces ahora sí garantizar que en efecto yo tengo que X es igual a X', ¿sí? Entonces, fíjense, el hecho de suponer que existe otro X' que cumple también esta propiedad me lleva a que tiene que ser el mismo X que el que yo había encontrado hace un ratito, ¿sale? Entonces, por lo tanto, yo puedo garantizar que existe un único. En matemáticas utilizamos este símbolo para decir existe, ¿sale? Y para decir, para hacer énfasis en la unicidad. O sea, esto se leería como existe un único, ¿sí? Entonces, existe un único X en R, ¿sale? De tal manera que A por X sea igual a B, ¿sí? Siempre que, esto es importante también mencionarlo, siempre que A y B sean números reales y A sea distinto de 0, ¿sale? Entonces, pues en efecto, lo que nosotros acabamos de hacer, pues es demostrar este teorema, ¿no? ¿Sale? Lo que nosotros acabamos de hacer es demostrar este teorema que está compuesto de dos partes.
La primera de ellas es, digamos, un tipo de... para la suma, cómo resolver una ecuación donde aparece un sumando igual a un número. Y el segundo, pues igual, cómo resolver una ecuación en donde aparece un producto y del otro lado un número. ¿Sale?